Gracia y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Les habla el discípulo. En esta ocasión he dejado que otro compañero narre este estudio tan interesante. Se trata de los 25 cambios de la Biblia. Disfrútelo. Las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto es una nueva versión del llamado Nuevo Testamento. Para realizar esta nueva versión de las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto he tomado como base el texto de la versión Reina Valera de 1960. También he consultado diferentes versiones, tanto católicas como protestantes, para cotejar textos, y especialmente he consultado el Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español, de Francisco Lacueva, así como a eruditos en idioma griego, como por ejemplo Vine. A continuación voy a dar a conocer los principales 25 cambios que he realizado en esta nueva versión, la cual he denominado las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto. 1. La palabra Cristo la he sustituido por la palabra ungido. Esta palabra es la traducción de la palabra hebrea Mesías. Jesús es el ungido de Dios, porque el Padre o Dios Supremo ungió con el Espíritu Santo a su Hijo en el momento de ser bautizado por Juan en el río Jordán. A partir de entonces Jesús se convirtió en el ungido del Padre, es decir, el Mesías. 2. Primera de Juan 5:20. Este pasaje está muy mal traducido en casi todas las versiones bíblicas. Muchos enseñan que el Dios verdadero mencionado en este pasaje es Jesús, pero eso es falso. El Dios verdadero mencionado por Juan en ese pasaje es solamente el Dios Padre, ya que la traducción correcta de ese pasaje es la siguiente: y estamos con el verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Estamos con el Dios verdadero el Padre cuando estamos unidos a su Hijo Jesús. Él dijo que el Padre es el único Dios verdadero. Juan 17:3, y en Juan 1:18 leemos que el Hijo vino para darnos a conocer al Dios Padre. Jesús es sencillamente el mediador, por medio del cual estamos unidos al único Dios verdadero, el Padre. Observe cómo en Primera de Juan 5:20 se mencionan a dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Sin embargo, el Dios verdadero, el origen de todas las cosas, es solamente el Padre, ya que solo Él es el creador del universo y el origen de la vida eterna, siendo Jesús el Hijo de Dios, por medio del cual tenemos la vida eterna que el Dios Padre nos regala. La palabra que aparece en Primera de Juan 5:20 solamente se refiere al Dios verdadero, es decir, al Padre. El hecho de que Jesús sea mencionado inmediatamente antes de la palabra no significa que Jesús sea el Dios verdadero. Esto se puede comprobar haciendo un sencillo estudio de algunos pasajes del Nuevo Testamento. Para un análisis completo de este pasaje, leer el siguiente estudio. www.las21tesisdetito.com weblink. 3. La palabra evangelio la he sustituido por las palabras buena noticia, ya que ese es el verdadero significado de la palabra evangelio. 4. Las palabras santo o santos las he sustituido por las palabras perfecto o perfectos, ya que ese es el verdadero y primordial significado. 5. Las palabras iglesia o iglesias las he sustituido por las palabras congregación o congregaciones, ya que ese es el verdadero significado de la palabra griega eclesia. 6. La palabra siglo la he sustituido por la palabra era, ya que es más correcta, pues la palabra siglo no se refiere en la Biblia a un periodo de 100 años, sino a una era o periodo indefinido de tiempo. Actualmente vivimos en una era mala. Gálatas 1:4, y esperamos la era venidera, que dará comienzo cuando el ungido venga en gloria y los suyos reciban la vida eterna. Marcos 10:30. 7. La palabra hebrea rabí la he sustituido por la palabra maestro, pues este es su significado. 8. La palabra Hades la he sustituido por las palabras el reino de la muerte, pues este es su verdadero significado. 9. Aquellos textos donde se dice que Jesús, el ungido, es adorado los he sustituido por las palabras postrarse con reverencia, ya que la palabra griega proskineo tiene dos significados: adorar, y postrarse con reverencia, y dependiendo del contexto se ha de utilizar un significado u otro. El propio ungido dijo que solo Dios ha de ser adorado. Proskineo en espíritu y en verdad.
Juan 4, 23, 24, por lo tanto, el ungido no recibe ese tipo de adoración que se da solamente al Padre, sino que recibe otro tipo de prosquíneo inferior, es decir, la reverencia que le pertenece al Hijo. Los verdaderos cristianos también recibirán prosquíneo, pues la sinagoga de Satanás se postrarán a los pies de ellos. Apocalipsis 3, 9, pero no para adorarles como se adora a Dios, sino para darles reverencia, como señal de sumisión. Para más información leer el siguiente estudio. La adoración y la gloria suprema es únicamente para el Dios Padre. 10. Mateo 28, 19. Este pasaje está falsificado en todas las versiones del Nuevo Testamento, excepto en esta. La fórmula trinitaria de Mateo 28, 19 jamás fue pronunciada por el ungido, sino que fue añadida al Evangelio de Mateo siglos después. Según el gran historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, del siglo IV después de Cristo, la versión original del Evangelio según Mateo fue escrita en hebreo, y terminaba de la siguiente manera: Id en mi nombre, y haced discípulos entre las personas de todas las naciones. Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 5, 2. Esto es precisamente lo que hicieron los apóstoles. Ellos nunca bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizaban únicamente en el nombre del Señor Jesús. Hechos 2, 38. 8, 16. 10, 48. Si Jesús hubiera pronunciado esa fórmula trinitaria que aparece en el resto de versiones bíblicas, entonces los apóstoles no habrían hecho caso a Jesús, sino que le habrían desobedecido, al bautizar ellos únicamente en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, esa fórmula trinitaria debió ser añadida a una copia en griego del Evangelio de Mateo, hacia el siglo IV DC, quedando así eliminada la verdadera frase pronunciada por Jesús, y que se encuentra fielmente escrita en la antigua versión hebrea del Evangelio de Mateo. Para más información leer el siguiente estudio: La gran falsificación de Mateo 28, 19. 11. Lucas 23, 43. Los traductores trinitarios han traducido mal este pasaje en casi todas las versiones bíblicas. La conjunción que no existe en el texto griego de ese pasaje, y la coma tampoco existe. Los falsos maestros trinitarios dicen que la traducción de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, es una traducción falsa, una redundancia. Sin embargo, esa traducción no es una redundancia, sino que es una frase correcta. Por ejemplo, el ungido estaba usando en ese pasaje la palabra hoy de la misma manera que es usada por el Señor en el Antiguo Testamento, sencillamente para reforzar una afirmación solemne. He aquí 3 ejemplos tomados de un solo capítulo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Deuteronomio 4, 26, 39, 40. Cuando el Señor en esos pasajes de Deuteronomio dice hoy, equivale a hacer una afirmación solemne con plena seguridad de su certeza. Expresiones similares ocurren 42 veces solamente en el libro de Deuteronomio. Por lo tanto, cuando el Señor le dijo al ladrón arrepentido: de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso, el tercer cielo, sencillamente estaba utilizando la misma forma hebrea que aparece en esos pasajes del libro de Deuteronomio, para recalcar la seguridad y certeza de que el ladrón arrepentido estará con el ungido en el paraíso, no cuando él muriera, sino en el futuro. Lo que es totalmente falso y antibíblico es poner la coma donde la ponen la mayoría de las versiones bíblicas, para hacernos creer en el gran error de que el Señor y el ladrón arrepentido fueron ese mismo día al paraíso, el tercer cielo. Otros falsos maestros dicen que el paraíso que el ungido le prometió al ladrón arrepentido no es el tercer cielo. Pues veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Conozco a un hombre en el ungido, que hace 14 años si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Segunda de Corintios 12, 2, 4.
En este pasaje Pablo dijo claramente que el paraíso es el tercer cielo, es decir, el cielo de los cielos, donde mora Dios. Mateo 6:9. Por lo tanto, mienten esos falsos maestros cuando dicen que el paraíso no es el tercer cielo. El ungido y el ladrón arrepentido no